Buenos días. Disculpen Buenos días. la tardanza en empezar la conferencia. Estábamos en otra reunión, pero bueno, ya estamos aquí. Y me acompaña hoy Marina Robles, la doctora Marina Robles, secretaria de Medio Ambiente, porque nos va a platicar de el proyecto que ganó la nueva feria de Chapultepec, el nuevo parque que va a estar en las instalaciones de Chapultepec, de la feria de Chapultepec. También está aquí Rafael, que es el director general del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y de Valor Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad. También nos van a platicar el jurado, que no solamente fueron servidores públicos, sino también expertos en estos temas. Y es un proyecto pues de un gran atractivo. Van a presentar el plan general de lo que ganó, quién ganó y por qué ganó, y el jurado, y lo que es la visión general de lo que va a haber ahora en la Feria de Chapultepec, que va a iniciar pronto. Aunque, es importante decirlo, en los próximos meses ya se van a sentar a trabajar con más detalle para poder tener con claridad exactamente las ubicaciones y lo que podríamos decir sería ya el proyecto completo de el nuevo parque en la antigua feria de Chapultepec. Entonces le doy la palabra a Marina. Gracias, doctora. ¿Podrían poner la presentación, por favor? Bueno, como decía la doctora Sheinbaum, lo que les vamos a mostrar son el proceso que desarrollamos para elegir el proyecto que se ubicará en donde estaba la Feria de Chapultepec. Como ustedes recordarán, en el 2019 hubo un incidente lamentable en esta zona y eso propició que el gobierno de la ciudad buscara sustituir las condiciones en las que estaba ese proyecto y abrir a la ciudadanía una consulta en donde nos dieran sus opiniones y sus aspiraciones sobre lo que querían en este sitio. El resultado de esa consulta lo que arrojó es que la gente quería mantener la idea de un parque de diversiones y este es el procedimiento que seguimos. La que sigue, por favor. A mediados aproximadamente de noviembre del 2019, el gobierno convocó a las empresas que se dedican a este ramo de la operación de parques de diversiones y abrió esta convocatoria para presentar proyectos. Lo que sigue. Inicialmente habíamos nosotros planteado que a mediados del 2020 tendríamos los resultados de este concurso. La pandemia hizo que las empresas participantes nos solicitaran ajuste en el calendario y es el 29 de noviembre de este año que culmina este procedimiento después de que se registraron. La que sigue, por favor. 6 empresas, estas son las 6 empresas que estuvieron participando y la que sigue, por favor. De estas 6, terminaron el procedimiento 2 de ellas. El jurado está compuesto, como decía la doctora Sheinbaum, por un grupo de expertos especialistas en temas de entretenimiento, de seguridad, de administración, que son estos que están acá, la maestra Gisela Escalante, de la Dirección de Empresas, que tiene una licenciatura en Dirección de Empresas de Entretenimiento, el maestro Hugo Quintana Espinosa, director de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN, el maestro en Administración Sergio César Arroyo, director de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura también del IPN, la maestra Marcela Hernández Anaya, directora de la Escuela Superior de Turismo del IPN, un representante del Consejo Rector, el doctor Víctor Márquez, y 4 instituciones del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo, Consejería Jurídica y la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario. Es importante comentarle, doctora, que este grupo de expertos
forman parte también de las organizaciones internacionales que representan y dan soporte a la supervisión y manejo de muchos de los parques de diversiones en el mundo. La que sigue, por favor. De estas 6 empresas les comentaba que terminaron el procedimiento, concluyeron en cada una de sus fases. 2 de ellas, la empresa Sofmarfan SADCB y la empresa Motengil México, SAPI DSB, y en donde presentaron sus proyectos, la documentación administrativa que se solicita, hicieron una exposición ante el grupo revisor y aceptaron someterse a una calificación de este jurado que estaba planteado desde las bases de la convocatoria. La que sigue. Por unanimidad, el jurado, este grupo revisor, decidió seleccionar al proyecto Aztlán, que es el que presentó Motengil México, y además externó que el proyecto no solamente había sido seleccionado, sino que cubría una alta calidad en términos de la propuesta conceptual, de los contenidos bajo los cuales había hecho esta propuesta conceptual y que contaba con la suficiente solidez técnica, financiera y operativa que un proyecto de esta naturaleza exige. La que sigue. Una de las cosas importantes, como comentaba la doctora Sheinbaum, es que parte de los acuerdos en este procedimiento es que una vez seleccionada la empresa, que en este caso es la empresa Motengil y en conjunto con TOR Urbana Capital, a partir de ahora iniciarán la elaboración del proyecto definitivo y una vez con este proyecto definitivo se hará una presentación y una revisión para la autorización del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec, además de cubrir todos los requerimientos normativos, técnicos, administrativos que se necesitan para que una empresa de esta naturaleza pueda ser parte del conjunto de permisionarios de la Ciudad de México. La que sigue. Y ahora unas cuantas imágenes de la propuesta conceptual que planteó la empresa ganadora. Es un proyecto que plantea un compromiso con la sustentabilidad del bosque, dada su condición de área de valor ambiental, pero además plantea en su propuesta un reconocimiento a las tradiciones, a la historia y a las costumbres de la Ciudad de México, y donde retoma muchas de las figuras icónicas y de la tradición de la ciudad para hacer los planteamientos. La que sigue, por favor. El planteamiento que hace la empresa es que este parque de diversiones será un homenaje a la Ciudad de México, donde, les decía, rescata muchas de las figuras icónicas que representan a la ciudad. El nombre es Aztlán y son 6 los ejes rectores: 1 de sustentabilidad, asuntos de entretenimiento, difusión, promoción del deporte, difusión de los valores importantes para la ciudad y para el país, y por supuesto bajo los esquemas de seguridad. La que sigue. Adelante, por favor. Estos son el conjunto de atractivos que tendrá el parque. Vamos a hacer, doctora, nada más un pase ligero de las imágenes que nos plantea el proyecto. Tiene una base de trabajo interactivo basado en la virtualidad. Digamos, hay una parte de atracciones mecánicas, pero otra de atracciones interactivas con realidad virtual, para poder llevar al visitante a tiempos históricos y imágenes icónicas de lo que fue la ciudad en algún momento. La que sigue, por favor. Esta es más o menos la distribución del espacio del parque de diversiones, y vamos adelante, por favor. Una vista aérea, ¿no?, de cómo estaría planteado este sitio, que aquí al final retomo respecto a las áreas verdes, que lo que buscan es tener una gran interacción con la imagen del bosque. La que sigue. Atracciones mecánicas, digamos, mucho en la lógica de este gusto por los juegos mecánicos intensos, ¿no?, aunque hay de distinto nivel también, incluso para juegos mecánicos infantiles. La que sigue.
Mucho de la propuesta, como decía, retoma este homenaje a la ciudad y, por ejemplo, una rueda de la fortuna, que es la rueda de los barrios, ¿no? Cada una de las sillas con imágenes asociadas a los pueblos y barrios, alcaldías de la ciudad, la que sigue. Por supuesto, una atención a niñas y niños con juegos mucho más serenos, la que sigue. La parte de la interactividad con estos juegos de realidad virtual que permitirán viajar a la vieja Tenochtitlan, la que sigue. Dentro de esa interactividad pues, serían parte de estos vuelos en el tiempo, digamos, que son justo de realidad virtual, la que sigue. Dentro de las figuras icónicas están estos encuentros con los luchadores, con la lucha libre, que es también icónica de la ciudad, la que sigue. Figuras tradicionales y parte de esta actividad de la carpa en la ciudad, en donde estarían personajes históricos reconocidos para la ciudad, la que sigue. Y un punto importante, doctora, es el compromiso del proyecto establecido en cada uno de sus planteamientos, de que el proyecto Aztlán estará siempre velando por la conservación y la mejora del bosque de Chapultepec, considerando que es un área de valor ambiental de gran importancia para la ciudad. ¿La que sigue? Todo, doctora. Bueno, una de las cosas que me pide la doctora comentar tiene que ver con la vieja montaña rusa que está en este parque de diversiones. Ustedes saben que esta montaña en realidad no era funcional, era más bien una estructura que se usaba como parte del escenario. Parte de lo que está proponiendo esta empresa es utilizar una sección de la estructura como parte de algunos de los escenarios que están planteando en el proyecto, pero es parte de lo que van a definir con precisión, doctora, en cuanto tengamos el proyecto definitivo. Bueno, primero que fue un concurso, porque no es licitación, es un concurso muy transparente, con participación ciudadana y de los mejores expertos. Segundo, todas las empresas que participaron, y particularmente las dos últimas, fue revisado si tenían sus impuestos en regla, si no tienen ningún problema con alguna institución financiera, que también fue parte de la toma de decisiones, y queda esta empresa. Y decirle a la ciudadanía, pues que es el compromiso del gobierno de la ciudad de tener uno de los mejores parques de diversiones de todo el mundo. Va a ser un atractivo maravilloso para la ciudad. Cuando se acabe esta terrible situación que estamos viviendo todo este año de la pandemia, que tiene final, no esperemos que pronto llegue la vacuna, ya ha anunciado el secretario de Salud, el doctor López-Gatell, el canciller, el presidente, que ya van muy avanzados los contratos, se pueden dar en los próximos meses. Entonces, en el momento, va a costar trabajo, obviamente, vacunar a los 120 millones de habitantes del país y a los 9 millones de habitantes de la ciudad, empezando por los más vulnerables, pero es algo que pues ya se vislumbra una luz. Y en el momento que acabe esta pandemia, esta difícil situación que hemos vivido, pues necesitamos también espacios de esparcimiento, de alegría para la ciudadanía, y este parque, la antigua feria de Chapultepec, que llevará el nombre de Aztlán, y que ya en los próximos meses podemos informarles exactamente qué atractivo va a tener en cada lugar, es el compromiso de que va a ser uno de los mejores parques de diversiones de todo el mundo, con la huella de la ciudad, con el sello de la Ciudad de México y la historia de la Ciudad de México, que es una de las más gloriosas ciudades de todo el mundo. Así que, pues, estamos contentos por este procedimiento.
y esperemos que la ciudadanía también. Vamos a poner en línea la presentación general del proyecto, son cerca de 80 láminas para que se conozca, y decirles que ya el detalle exacto de cuándo empieza la construcción, pues será probablemente el primer trimestre del próximo año, ya una vez ajustados todos los detalles y también ajustado perfectamente la contraprestación que va a dar la Feria de Chapultepec para el mantenimiento, o bueno, la nueva Feria de Chapultepec, para el mantenimiento del bosque de Chapultepec, que también va a ser pues un ingreso para el bosque muy importante para el mantenimiento de todas las áreas y del gran proyecto del bosque que está promoviendo el presidente de la República. Así que pues esta es una buena noticia para la ciudad. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Daniela Vega de Uno TV. ¿Qué tal, doctora? A los asistentes, buen día. Me gustaría saber de inicio cuándo se tendría previsto que iniciara la construcción de este proyecto, una vez que esté presentado el proyecto oficial, cuándo arrancaría, más o menos para cuándo se contemplaría que finalizara. No sé si esos estimados están dentro de esta descripción de este proyecto en particular. Y me gustaría saber también cuáles son las estrategias en cuanto a seguridad que tendrán que cumplir. Vimos ya algunos accidentes tanto en la Feria de Chapultepec como en el otro parque de diversiones ubicado al sur de la Ciudad de México, y además de ser uno de los parques de diversiones más atractivos de México para el mundo, será también uno de los más seguros. Sí, el proyecto está planteado en 3 etapas. Estaría iniciando el primer semestre del próximo año. Y tendría una primera etapa que se inauguraría a mediados del 2022, una segunda etapa que se inauguraría a finales del 2022 y una siguiente etapa que se inauguraría a principios del 2023. Y como decía, quienes fueron parte del grupo revisor de estas propuestas forman parte también de varias de las organizaciones internacionales que precisamente se dedican a revisar la calidad y la seguridad de los parques de diversiones, y este proyecto además pasará por una revisión exhaustiva de peritos con todos los programas de protección civil que tienen que cumplir todos estos proyectos. Muy bien, entonces finalmente concluido en su totalidad a principios de 2023. La tercera etapa estaría en el 2023, efectivamente. Muy bien, doctora, me gustaría consultarle. El día de hoy tenemos algunos reportes de que, pese al comunicado del día de ayer en el que se invita a la población a acudir a los 117 centros de salud para aplicar pruebas PCR o antígeno, el día de hoy en algunos de forma particular están pidiéndole a la gente a que acudan a los macroquioscos. Pongo como ejemplo el Centro de Salud Manuel González y el Centro de Salud España en la Miguel Hidalgo, que le piden a los habitantes que vayan al macroquiosco ubicado en Cañitas. Los médicos afirman que el día de hoy se les dio la instrucción de no aplicar ni pruebas PCR ni antígeno. ¿Qué nos puede comentar al respecto? ¿Hay alguna instrucción en este sentido y alguna recomendación para la población para encontrar pruebas? No hay ninguna instrucción en este sentido. Vamos a revisar qué pasó en particular en este centro de salud. Hay pruebas PCR y de antígeno en los centros de salud, en los kioscos de las colonias de atención prioritaria y en los macroquioscos, en los 3. Obviamente en los macroquioscos hay mayor número de pruebas porque son los que tienen más demanda. Los macroquioscos durante esta semana ya comienzan a cerrar a las 5 de la tarde, antes cerraban a la 1, ya comienzan a cerrar a las 5. Como les decía, durante esta semana vamos a llegar a 20,000 pruebas diarias. El día de ayer fueron 15,000 y se va a seguir incrementando, es parte de la capacitación a las distintas áreas. Entonces, a lo mejor este centro de salud aún no entra a la de antígeno. Voy a revisar, pero no hay ninguna instrucción, ni mucho menos, al contrario. De hecho, ayer tuvimos una reunión muy importante con el IMSS, con el ISSSTE, pues con el apoyo obviamente del secretario de Salud, del presidente,
en donde estamos también viendo la manera de todavía ampliar más a través de las instituciones federales este tipo de pruebas. Entonces, el llamado sería que sí hay pruebas en el resto de los centros de salud y con esto pues se busca finalmente reducir las largas filas que en algunos casos son hasta de 5 horas, doctora. Sí, la idea es que en esta semana se va a incorporar todas las pruebas para llegar a 20,000, de tal manera que se reduzcan las filas que hay en algunos lugares y pues sobre todo lo importante es que después de que se haga la prueba, si resultan ser positivos, es muy muy importante su aislamiento y su vinculación con los médicos que tenemos en atención telefónica para poderle dar seguimiento a su caso y también para que ellos nos ayuden pues precisamente a cortar la cadena de contagios. Gracias, buen día. Continuamos con Eduardo Hernández del Universal. Hola a todos, buen día. Primero preguntarle, ¿cuál sería la inversión de este parque de diversiones? Sí, en la propuesta inicial, doctora Eduardo, están planteados 3,600 millones de pesos. ¿Y cuál sería la contraprestación de esta empresa hacia la Ciudad de México? Es parte de lo que la doctora Sheinbaum comentaba, que una de las etapas de este procedimiento es un avalúo en el cual la Ciudad de México establece, el gobierno de la ciudad establece el monto de esta contraprestación. ¿Eso cuándo se definirá? Es una vez que la empresa formule el proyecto definitivo, parte de ese procedimiento que ocurrirá en el primer trimestre del próximo año, sería la definición de esa contraprestación. Perfecto. Doctora, por otro lado, sigue incrementando la saturación en los hospitales. Vemos que ya hay un 55% de ocupación, de acuerdo con información de los datos que hay del gobierno. Al parecer solo hay un hospital de la CEDESA, que es el infantil de la Villa, con espacios, ¿qué se está haciendo para ampliar la capacidad y pues también para reducir? Entiendo que siguen trabajando, pero sigue habiendo un incremento de casos. Sí, el viernes vamos a presentar este programa. Estamos trabajando con el Gobierno de México, con las distintas instituciones, el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Salud, el INSABI, el SINSAE, para hacer este plan general para la Ciudad de México, tanto de incremento de la capacidad hospitalaria como diversas medidas que nos ayuden a disminuir esta cadena de contagios. Y lo vamos a presentar ya el viernes. Por lo pronto está recuperándose toda la capacidad hospitalaria. Hoy, como tú dices, pues es el 55%. La Sedena tiene un número de camas muy importante en 5 instalaciones, la CEDESA también, el Citibanamex, en fin, ya lo vamos a informar con todo detalle el viernes. Y lo que es muy importante, pues es este plan integral que estamos haciendo, que requiere necesariamente, como siempre lo hemos dicho, de la participación ciudadana y de la responsabilidad ciudadana. Y ya lo vamos a presentar con detalle el viernes. Doctora, sí se bajó la guardia en los últimos 15 días, ¿no?, ante este crecimiento. Pues estamos también trabajando en cuáles son los puntos de mayor contagio. Estamos fortaleciendo nuestra estrategia territorial, de tal manera que podamos entrar a un programa integral que nos ayude a la disminución y que vamos a presentar el viernes. Y sí, evidentemente, pues hay que hacer un llamado también, que ustedes nos apoyen al llamado a la ciudadanía, a que pues sigamos cumpliendo las reglas básicas de sana distancia, cubrebocas, de no acudir a lugares concurridos, particularmente aquellos que son cerrados y con poca ventilación. Doctora, hay diputados de otros partidos que están buscando incluso se sancione a las personas que no usen cubrebocas. ¿Qué opinan al respecto? No vamos a llegar a eso. No es nuestra convicción. Y
hay mucho, le sale a estos partidos el autoritarismo, así a gotas. Y no, nosotros no somos autoritarios, el autoritarismo no es parte de nuestra convicción. Y por último, doctora, también el registro civil registra más de 40,000 personas que perdieron la vida en sus casas. ¿La gente está dejando de ir al hospital? ¿O qué está pasando en este caso? Sí, por cierto, hay un medio ahí que pone un número que no sabemos cuál es su fuente, pero es falso, está equivocado, no es una fuente correcta. Estimamos que en promedio es alrededor del 4% de personas que no habla el 911 o que ya habla en el momento en que tienen algún familiar que haya fallecido, pero es el 4% de las personas que lamentablemente han perdido la vida por el COVID, que es pues sumamente doloroso, pero en los domicilios es alrededor del 4%, más o menos en promedio. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, buen día. Siguiente pregunta, Alejandro Cruz de La Jornada. Buenos días todavía. Doctora, primero quisiera preguntarle sobre el permiso administrativo no revocable, perdónenme, el PTR, que se va a poner para la Feria de Chapultepec. ¿Ya se tiene determinado por cuánto tiempo va a ser? Si va a ser por estos términos de 10 años, ¿cómo va a ser ahí ese tema de la administración? Y entiendo que toda la inversión la tendría que poner el privado. ¿El gobierno de la ciudad apoyaría con algo o haría alguna adecuación alrededor de la nueva feria? Bueno, hay una área del gobierno de la ciudad, el área de patrimonio inmobiliario, que es quien define las condiciones de los avalúos y finalmente el monto de la contraprestación y los tiempos establecidos para un permiso de esta naturaleza. Son ellos quienes lo harán una vez que tengamos el proyecto definitivo, que, como les comentaba, estará listo el primer trimestre del próximo año. Y ahí entonces es que se definirá. Y es una inversión privada, completamente privada, en donde el gobierno recibirá una contraprestación que, como decía la doctora Sheinbaum, será parte de los recursos utilizados para el mantenimiento del bosque de Chapultepec. Está muy bien. Doctora. El tiempo exacto se determina a partir de un análisis costo-beneficio en donde la empresa pues le resulte financieramente aceptable, en cuánto tiempo va a recuperar la inversión y las consideraciones jurídicas que hay en el gobierno. Entonces, pues evidentemente tiene que estar el tiempo adecuado a que ellos puedan recuperar y tener los beneficios que se requieren. La otra cosa muy importante de este proyecto es que es un proyecto que no va a tener alto costo. O sea, ese es el objetivo. La feria de Chapultepec tenía un costo de entrada, pero era mucho más económico que, por ejemplo, el de Six Flags en el sur de la ciudad. Entonces, uno de los requerimientos que se puso en el concurso es que fuera un parque de diversiones popular, donde la gente pueda tener acceso. En algunas partes del parque de diversiones, pues habrá que pagar la entrada, como se hacía igual que en la feria de Chapultepec, pero tiene que ser con un costo que sea asequible y adecuado para que todas las familias puedan ir a visitarlo. Muy bien. Doctora, en otro tema quisiera preguntarle, se acaba de informar que ya se firmó el convenio con Pfizer para el tema de la vacuna contra el COVID. Se habla de 31 o 34 millones de dosis para el país. Preguntarle si se tiene un estimado de cuántas de esas vacunas llegarían para la Ciudad de México. Y también hace unos días nos comentó que iba a tener una reunión precisamente con personas de Pfizer para ver todo este tema de la vacuna. Si nos pudiera platicar cuáles fueron los temas que se tocaron y si se llegaron a algunos acuerdos. Sí, en primer lugar decir que esta dotación de la que se habló
va a ser, no llega toda la dosis en diciembre, ¿no? O en enero, sino que va a ir llegando poco a poco. Entonces, lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud, que tienen un programa de vacunación para el COVID que están desarrollando muy completo, es que primero van a ser los trabajadores de sanidad, es decir, médicos, enfermeras, que son pues los que están en contacto con el COVID y que requieren pues toda la protección. Y después están definiendo las prioridades. Obviamente se prioriza a las personas mayores de 60 años que tienen alguna comorbilidad o menores de 60 años que tienen alguna comorbilidad, y la distribución de la vacuna y los criterios de distribución a los distintos estados y a la Ciudad de México los van a definir ellos también, pero evidentemente pues tienen que tomar en cuenta la población vulnerable, la densidad de población, quizá el semáforo, en fin, tendrán que tomar todo esto en cuenta, pero la decisión del presidente de la República es que sea una vacunación universal, totalmente gratuita, que eso es muy importante, pero es importante que la ciudadanía pues no diga ya vamos a salir a la calle porque ya viene la vacuna. Sí es digamos una luz al final del túnel, una esperanza obviamente, y pues el trabajo que se ha desarrollado para que en efecto la vacuna, México sea de los primeros que puedan tener las vacunas, pero todavía pues vamos a tener que seguir en este control de la pandemia hasta que no estén todas las dosis y no entre un programa de vacunación. Es importante decir también que, por ejemplo, la vacuna Pfizer requiere 2 dosis, una primera dosis y después de 21 días otra dosis. Entonces el programa de vacunación pues tiene que contemplar esto, no solamente la distribución en términos de la cadena de frío que se requiere, la población vulnerable, la distribución en toda la República, sino también que tienen que ser 2 dosis para que tenga todo su efecto. La reunión que tuvimos, en realidad ahí hicimos un compromiso pues de que es el gobierno de México quien tiene que informar todo, más bien nosotros estamos colaborando en la logística que tiene que preparar la Secretaría de Salud en la ciudad para que se pueda generar pues las condiciones para que todo el mundo pueda ser vacunado en el menor tiempo posible y no haya largas filas, en fin, todo lo que ya conocemos bajo las condiciones de la vacuna. Y por último, doctora, si me permite, en esta reunión que nos comentó hace un momento con el IMSS y el ISSSTE, ¿cuántas pruebas en cuántas pruebas se prevé aumentar la aplicación de pruebas en la Ciudad de México? Y también, de ser posible, doctora, ¿en cuánto prevén acrecentar la infraestructura hospitalaria para enfermos de COVID? El viernes vamos a decir cuál es la capacidad actual por institución y en cuánto se va a crecer y cuándo va a estar lista. Y también programa de pruebas que pues tendría que presentar el ISSSTE y el IMSS, pero ya hay una adquisición por parte del INSABI de estas pruebas y pues obviamente una parte importante vendrá para los estados de la República que pues tenemos los semáforos o el número de contagios más allá del semáforo, el número de contagios más altos. ¿Cuántas pruebas compró el INSABI, sabe, doctora? ¿Perdón? ¿Cuántas pruebas compró el INSABI, sabe? Yo quisiera más bien que ellos lo presentaran. Está muy bien. Le agradezco mucho, doctora. Al contrario, gracias. Continuamos con Alberto Cuenca, de Capital CDMX. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Doctora, buenos días. Preguntarle, la Secretaría del Medio Ambiente emitió un comunicado sobre este tema de la feria en Chapultepec el fin de semana, comentando quiénes eran las empresas que iban a estar dentro de Aztlán. A mí me llama la atención que una de ellas es Motanguil, que es una empresa pues que en el sexenio pasado se le señaló de ser favorita de la administración anterior por haber recibido más de 13,000 millones de pesos en contratos, pero que también es una empresa que se le señala por haber acumulado retrasos y sobrecostos en la construcción de la autopista urbana Siervo de la Nación. No sé si estos temas se tomaron en consideración
para elegir a esta empresa, a Motengil y el consorcio que conforma dentro de Aztlán, doctora? Sí, lo primero es que aquí no hay corrupción, que quede claro. Aquí no hay corrupción. Lo segundo es que se consultó de ambas empresas con la Secretaría de Hacienda, el Gobierno de México, con la UIF de la Ciudad de México, si hay algún problema, con Contraloría de la Ciudad de México, con Función Pública, y no había ningún problema y por lo tanto este Consejo Ciudadano que participó como jurado fue el que decidió que era la mejor opción. Doctora, ¿cuáles serán los mecanismos ahí de supervisión, de control administrativo, pues para que este consorcio cumpla con los términos de la construcción de este parque, también de las obligaciones que tiene, como la contraprestación y en fin, que no se salga de control este tema? En el contrato va a quedar establecido del permiso temporal. Va a quedar ahí establecido pues todas las sanciones a la empresa en caso de que no cumpla en su construcción y en su operación. Okay. Doctora, por otro lado yo le quiero preguntar sobre el tema del Código Fiscal que ya envió al Congreso Capitalino. Hay una reforma al Código que me llama la atención, que es al artículo 56. Establece una nueva obligación para los contribuyentes. Lo leo porque viene como parte del contenido de la iniciativa. Los contribuyentes deberán estar obligados ahora a proporcionar a las autoridades fiscales los datos actualizados de sus impuestos, derechos, de todas las contribuciones a las que están obligadas a hacer, para que el gobierno de la ciudad, las autoridades, tengan actualizado el padrón de contribuyentes y las contribuciones. Y en ese sentido se añade otra reforma al artículo 80 del mismo Código Fiscal, en donde se señala que la autoridad podrá hacer un cobro presuntivo si los contribuyentes no actualizan, no cumplen con la obligación de actualizar sus datos fiscales. Ahí, doctora, no se puede prestar esto a un abuso de cobros. Si se aplica esa fórmula del cobro presuntivo, no quiere decir que la autoridad va a cobrar lo que considere y puede prestarse al exceso de cobros de impuestos, derechos, contribuciones, doctora. No, a ver, primero es para los grandes contribuyentes, no es para los contribuyentes ciudadanos, es para los grandes contribuyentes. Y segundo, es parte del convenio que firmamos con la Secretaría de Hacienda para que acabemos con las factureras en el país. Ok, porque esa obligación de cobros a grandes contribuyentes no se señala en el código, se señala para todos, o sea, en general. Es para grandes contribuyentes y si hay que hacer ahí una aclaración al Congreso se hace, pero es para grandes contribuyentes y el objetivo es parte de este convenio que firmamos, todas las entidades, por cierto, no solamente la Ciudad de México, fue una propuesta que se presentó por parte del secretario de Hacienda en la CONAGO, inclusive cuando estaban todavía los 31 estados y la Ciudad de México en la CONAGO, y todo el mundo decidió firmarlo. Entonces estamos haciendo esas adecuaciones y repito, tiene claramente un objetivo de que no haya evasión de impuestos de los grandes contribuyentes y segundo, acabar con este fraude de las factureras que ha sido una sangría para la nación y también para la ciudad. ¿Tienen ustedes estimados a cuántos contribuyentes podría aplicarles esta nueva medida de estas grandes contribuyentes, doctora? Si te parece, Alberto, le pido ahí al tesorero que pueda darte todos los detalles de número de contribuyentes, etcétera. Pero esta es la idea general de estos artículos. Ok. Gracias, doctora. Siguiente pregunta, Joana Flores de Asir. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Me gustaría preguntarle a la Secretaria de Medio Ambiente cuáles fueron los motivos por qué Six Flags no terminó con las etapas de este concurso. Desconocemos exactamente las razones, sin embargo, aproximadamente en septiembre, Rafael, fue que Six Flags
nos avisó que no iba a continuar con el procedimiento. Es decir, no tuvo que ver el hecho de que las tarifas para el nuevo parque tienen que ser económicas, no argumentaron entonces nada al respecto. No fue porque la convocatoria desde el inicio planteaba esto que señaló la jefa de gobierno, donde una de las condiciones de ese proyecto es que fuera un parque de diversiones popular. Secretaria, también, si me pudiera señalar si, Mountain Hill, que está también participando en la primera etapa del Tren Maya, ¿no afectará esto también los tiempos? ¿Hay un compromiso por parte de esta empresa para que no afecte el proyecto de la nueva feria? Como decía la jefa de gobierno, ese tipo de condiciones de cumplimiento se establecen precisamente en los contratos y en las condicionantes que se establecen, y creemos que eso justamente asegura el cumplimiento de lo que nosotros esperamos para el proyecto. Y nada más, entonces, montaña rusa simplemente ya no va a ser, se utilizará como una escenografía para otra cosa, pero entonces podemos decir que ya no existirá la montaña rusa. Aquí el punto es, esta vieja montaña rusa, la montaña tradicional que fue icónica de la Feria de Chapultepec, fue desde hace mucho tiempo una parte de la escenografía, no era funcional para la Feria de Chapultepec. No significa que no vaya a haber el equivalente a un juego de esta naturaleza. Es parte de lo que está por definir con precisión el proyecto. Gracias, secretaria. Y doctora, sobre el tema de las vacunas, entiendo entonces que de acuerdo a lo que se ha estado anunciando en las últimas horas, la primera vacuna que podría aplicarse tanto en el país como en la ciudad. Perdóname, Joana, es que estaba preguntándole a Marina si sabía cuál era el año de instalación de la montaña rusa en la Ciudad de México para poder conocer el tiempo de operación, aunque en realidad ya en los últimos años pues ya no estaba operando, ¿es así? 1963, y en los últimos tiempos ya no estaba funcionando. Perdón, ahora sí sobre la última pregunta. Sí, sobre la vacuna, doctora, le mencionaba que por lo último que se ha informado en las últimas horas, sería Pfizer la primera vacuna que se estaría aplicando tanto en el país como la ciudad. Pero ¿qué va a pasar cuando ya estén el resto de las vacunas? ¿Se estarán aplicando distintas vacunas al mismo tiempo? Entiendo que sí. Obviamente esta información la tiene que dar con todo detalle la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que es quien está elaborando el plan de vacunación para el país. Pero entiendo que el gobierno y también a través de la propia Cancillería, que ha estado estableciendo pues la relación con los países que producen estas vacunas, no solamente va a firmar contrato con Pfizer, sino que ya tiene otros contratos. Si ustedes recuerdan, hace tiempo en una mañanera el presidente habló de la vacuna AstraZeneca. Entonces entiendo que se están buscando las mejores condiciones para el país, tanto en tiempo como en precio, y un programa nacional de vacunación desarrollado de manera muy, muy profesional. Doctora, y esta más que pregunta, no sé si, petición, si en algún momento la Secretaria de Salud también nos pudiera exponer cuáles son las características de cada vacuna y cuáles son las diferencias, etcétera. Claro que sí, con gusto el viernes le pido a Oliva que esté aquí. Gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Gracias, Joana. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, buenos días. Algo quería preguntar, Iván, se quedó ahí. Por favor, doctora, es una nota que está en tiempo real en reforma.com, que el 24 de julio usted planteó que al superarse las 5.127 camas, habría que ir al semáforo rojo. Esta cifra se superó desde el 30 de noviembre pasado. ¿Por qué no hemos ido, por favor, al semáforo rojo? Muchas gracias. Todas las entidades de la República, inclusive apoyó la coordinación, definir entre todos los estados los indicadores. Entonces, los indicadores del semáforo están establecidos por la Secretaría de Salud Federal.
Así que Ciudad de México pues no está en un umbral peligroso. El viernes vamos a platicar del tema del COVID. Obviamente es muy importante todas las medidas que debemos tomar y estamos trabajando, como siempre lo hemos hecho, de manera muy responsable en un plan general para la ciudad que controle el crecimiento en hospitalizaciones y al mismo tiempo nos permita pues no perder empleos, ¿no? Entonces, este es estamos trabajando en ello y si es necesario, como siempre lo he dicho, medidas más restrictivas se van a tomar en su momento. Pero depende de este indicador que ha definido la Secretaría de Salud. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días.